Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. El tema que nos corresponde hoy, léalo conmigo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No los estoy escuchando, esto es palabra de proclamación, tiene que leerlo conmigo en fuerte y alta voz. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aleluya. Así es su iglesia. Coloque la Biblia en su silla, levante sus manos. La iglesia infantil y juvenil pueden subir y vamos a decirle al Señor: así quiero ser, Señor, como tu palabra lo declara. Tu palabra dice que te vas a presentar a sí mismo, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia ataviada para ti, con vestidos de santidad, con vestidura de gloria. Hoy nos preparamos, Señor, para ser esa iglesia, para ser de bendición para ti, para tu honra, para tu gloria. Señor Jesucristo de Nazaret, el amado, el deseado de las naciones, el que es, el que era y el que ha de venir, el Cristo, el Mesías, el ungido, el admirable, el Padre fuerte, el eterno, aquel que nos ha llamado y trasladado de las tinieblas a la luz admirable, el que nos puso en las filas de la salvación, el que arregló nuestra relación con el Padre y nos constituimos en hijos de nuestro Padre amado por la adopción. Así que hoy y ahora nos presentamos delante de ti, Señor Dios Todopoderoso, para recibir tu bendición, una de las gloriosas, maravillosas y poderosas bendiciones de nuestra vida. Conciencia Maranata, que podamos estar deseosos de ver el rostro del amado, que podamos estar deseosos del encuentro, pero sobre todo que podamos vernos como la novia del Cordero, que podamos vernos vestidas de nupcias, con el vestido blanco, sin mancha y sin arruga, que ha sido preparado por el Padre para nosotros. Aleluya. Dios le bendiga, amado, póngase cómodo y en esta mañana, con el permiso y el poder del Espíritu Santo, vamos a retrotraernos a lo que es el concepto de conciencia maranata. Hoy vamos a visualizarnos en la posición de una novia que está a punto de casarse. Creo, iglesia amada del Señor, que no es fácil pensar que una novia va a casarse y no está preparada para ello. ¿Cómo se encuentra la persona que está a punto de casarse? Es la pregunta que nos haremos en este día, porque solo así podemos entender nuestra posición de reino y cómo nos encontramos en esta hora. Hoy vamos a pedirle y voy a pedirle que ahí en su lugar visualice esa novia que no es otra persona. Para eso, pues voy a entrar en una conciencia como menos latinoamericana y como más de otras naciones de la tierra, más de nuestra conciencia latinoamericana cuando piensa en cualquier celebración, cuando piensa en la boda, porque la boda es una cosa y el matrimonio es otra cosa. Normalmente piensa en la fiesta. Por eso nuestra mentalidad no puede ser de convidados a la boda, porque los invitados están pensando en qué les van a dar de comer y qué va a pasar en la fiesta, ¿cierto? Y si no conoce a Dios, está pensando en la rumba y en el desorden. Pero Dios nos está pidiendo mentalidad de novia. No pasa mucho en nuestra Colombia,
pero pasa mucho en las naciones de la tierra. Por ejemplo, en las naciones de la tierra, y tenemos que retrotraernos a lo que es una boda, y vamos a hablar de lo que es una boda a nivel bíblico, pero tenemos que retrotraernos a lo que es una boda. Quizás después de la novia, la persona más involucrada en la boda, más que el propio novio, es el padre de la novia. Por eso digo que tenemos que salir del pensamiento latinoamericano, y especialmente el de los últimos días, que se juntan dos personas y un novio dice tengo que ahorrar y tengo que hacer esto, y una novia dice de pronto yo le ayudo, porque ese es el pensamiento moderno de una boda, pero no es el pensamiento bíblico, ni es el pensamiento que el Señor dejó instituido. De hecho, la persona que piensa en la boda es el padre del novio y el padre de la novia, y en eso es lo que vamos a pensar en este día. Entonces, para eso nosotros tenemos que entender un concepto que de pronto no hemos trabajado y hace parte de la conciencia maranata, y es el paradigma nupcial. Si una persona se va a casar, tiene que entrar en el paradigma nupcial. Y hoy voy a primero definirte esos conceptos, porque somos una novia que está a punto de casarse, que el matrimonio podía ser hoy. A veces uno, y te digo, en Latinoamérica, no en Europa, no en Asia, donde quien hace todo son los padres, a veces uno le pregunta al papá, ¿y los muchachos cuándo se casan? Y el papá contesta, yo no sé, ellos allá enredados en sus cosas, como si él no fuera una persona que hace parte de ese matrimonio, como si no le importase. Y uno dice, Dios mío, cuando una persona no entra en el paradigma nupcial, es decir, que no se involucra en todo el quehacer del matrimonio, es una persona que no sabrá ni quién se está casando, ni por qué se está casando. Entonces, para recibir conciencia maranata, y la conciencia maranata hoy la llamaremos conciencia de ser la novia. De hecho, acabamos de leer uno de los textos más lindos que existe acerca de la novia, que dice que el Señor Jesucristo se entregó para santificarla. Así que si somos una novia, la novia se prepara. La novia no es una persona que un hombre le dice, venga, nos casamos, y salen corriendo para una notaría. Normalmente no es así un matrimonio. Un matrimonio requiere preparación, y una boda requiere ser planeada. Así que una novia como usted y como yo, que tiene una proximidad de la boda, no sé quiénes se han casado, y en el paradigma nupcial tenemos que entrar. Yo me he casado 6 veces, solamente que con la misma persona, pero en la primera boda yo no entré en el paradigma nupcial, lo digo con gran pena. De hecho, mi esposo nosotros nos casábamos el viernes 1 de mayo a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, y mi esposo compró el vestido a las 6 de la tarde. Hoy, cuando todavía mi esposo compra su ropa en ese almacén que somos hoy amigos, el Señor nos mira y nos dice, ¿cómo están? Y nosotros, ay, no nos ha olvidado. Y entonces yo dije en voz alta un día, ay, no nos ha olvidado. Y él dijo, ¿cómo olvidar a un novio que se casaba a las 7 y se compró el vestido a las 6? Ahora te lo cuento con gran pena, por recursos, no porque, pero yo, no mi esposo. De hecho, cuando mi padre preguntó más de 10 veces si alguien impedía la boda. Él estaba ahí rogando que alguien la impidiera. Y entonces yo como que lo miré, y cuando le preguntó a mi esposo, ¿tú qué entregas? Porque en la boda te preguntan, ¿tú qué entregas? Y tú dices, entrego el anillo como símbolo de nuestro amor y como símbolo de que el anillo no tiene fin, el matrimonio no tiene fin. Cuando mi padre le preguntó a mi esposo, ¿tú qué entregas? Él dijo, a mí. Y pues claro, todos soltaron la risa porque alguien le dijo, es el anillo, porque él dijo a mí, pero él estaba en el paradigma nupcial, porque el paradigma nupcial es ese, que la novia y el novio entienden que lo que se está entregando es al novio. En cambio, la segunda vez, nosotros nos casamos abriendo la casa de Dios y cumpliendo 5 años de casados, y se casaron unas personas de la casa de Dios. Se casaron 10 personas con nosotros, y yo no me casé en el paradigma nupcial. Me casé en presentarme en todo como ejemplo. Renovaban votos las personas que estaban con nosotros. Yo le dije a mi esposo, nosotros también, para animar a los hermanos. Todavía no en el paradigma nupcial. Y es una cosa, ahora yo entiendo por qué
Dios nos ha permitido renovaciones de votos, porque hasta que mi esposo y yo entramos en el paradigma nupcial, inclusive las personas que están a nuestro lado entran en el paradigma nupcial. Así que la proximidad de la boda, porque la boda es inminente, y la palabra inminente tiene dos connotaciones. No sabes el día y la hora, pero sabes que es ya. Entonces es una cosa tremenda porque habla de proximidad, eso es inminente, porque la venida del Señor es inminente. Pero la inminencia de la que habla el cielo tiene una característica: tú no sabes ni el día ni la hora. Por eso la conciencia maranata tiene que afectarnos al máximo. Si un hombre está próximo a casarse, el paradigma nupcial tiene que afectar toda su vida, porque va a cambiar, el matrimonio cambia tu vida para siempre. Nunca más volvemos a ser lo mismos. Y pasa algo con el matrimonio. Este matrimonio de la tierra te bendice para siempre. Es una porción del cielo o es una gran porción del infierno. Así que cuando entramos en el paradigma nupcial, nosotros empezamos a afectarnos porque entendemos que no somos nosotros solamente invitados a la boda, porque durante años la iglesia no ha entrado en el paradigma nupcial porque se ha visto como las parábolas de Jesús, convidado a la fiesta, pero los invitados no son el novio. Los invitados no están pensando en una boda. Los invitados están pensando en la fiesta, en la comida, en el regalo que llevarán. Pero nosotros, la novia, ella sí está pensando en todos los detalles. Ella tiene que estar pensando en cómo se vestirá. Ella tiene que estar pensando en los detalles. Fíjate que ella no tiene que estar pensando en la comida, o no a nivel bíblico. No a nivel bíblico. Si lo sabes, si hay una boda, el paradigma nupcial comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. El paradigma nupcial está por toda la Biblia. De hecho, Jesús decidió hacer su entrada histórica al ministerio en una boda. Y lo primero que hizo fue un milagro en un matrimonio para guardar la honra de los padres del novio, porque los padres de los novios se repartían los gastos de la boda, y entonces uno de los padres quería quedar mejor que el otro de los padres y compraba el mejor vino, el mejor vino. De hecho, el vino era lo más significativo de la boda, porque sigue siendo para nosotros el vino lo más representativo. Jesús dijo que Él guardó el mejor vino para este tiempo. Y en esa boda se acabó el vino y todo el mundo se cogió la cabeza porque el padre de los novios dijo: voy a quedar como un cuero delante de todo el mundo. Todo el mundo va a decir que yo no entré en el paradigma nupcial, que ni siquiera me importaban los novios, que yo no me preocupé por mi hijo, y mi hijo y yo vamos a quedar avergonzados ante toda la sociedad. Y él no sabía qué hacer. Y María, la madre del Señor Jesucristo, que estaba como de los preparativos, porque ella no era de los invitados, Jesús era de los convidados, y los 12 se colaron con Jesús. Las bodas tenían un número de invitados, las bodas en Israel. Por eso cuando nos situamos en una boda, la boda bíblica es muy distinta, y vamos a verlo un poquito a lo largo de nuestra palabra de hoy. Pero ellos se involucraban tanto que en nuestro texto bíblico vamos a poder entender que era para un padre. Y creo que realmente es muy triste que nosotros perdamos el paradigma nupcial, porque es que estamos entregando un hijo. Las madres están entregando a una persona que salió de su propia vida. Los padres están entregando a un varón que salió de sus lomos y que su vida va a cambiar fundamentalmente para bien o para mal. No puede un papá no hacer parte del paradigma nupcial, y no puede un papá involucrarse hasta lo máximo. Por eso es que en todas las parábolas, distintas todas, de los diferentes evangelios de las bodas, el padre dice: maten, destruyan la ciudad de la persona que no acepte la invitación. Imagínense lo que es el paradigma nupcial para Dios, que Dios dice: si lo invité y no quiso ir a la boda, que nunca haga parte del reino de los cielos. No es cualquier cosa el paradigma nupcial. Así que, ¿quiénes quieren ver a Jesús regresar? Yo le pregunto eso, ¿cierto? ¿Quién quiere ver a Jesús regresar? ¿Cierto? Porque si usted dice yo quiero,
tiene que entrar en el paradigma nupcial y tiene que decidir si usted será de los convidados o usted será la novia. Porque Jesús fue claro y dijo, muchos son los llamados y más poquitos los escogidos. Así que necesitamos hacer parte de la lista de que corresponde y ponernos en la posición que corresponde. Ahora déjeme decirle algo más. Entonces debemos no solamente entrar en el paradigma nupcial, que ya lo definiremos, sino recibir conciencia maranata. Cuando pensamos en conciencia, yo la verdad es un concepto que se lo digo con pena, con más de 30 años en el Evangelio, nunca había escuchado. Papá vino hasta mi habitación y la voz del Espíritu Santo me dijo, recibe conciencia maranata. Cuando yo desperté, a la hora que Dios me habla es cuando estoy despertando, yo le dije al Señor, no la conozco, no la entiendo, pero si tú me la enseñas. Después Él me dijo, para los niños de la fundación, enséñales conciencia maranata. Y cuando intentamos pensar en que a niños que no les hemos hablado por primera vez de Jesús, vamos a hablarles de su regreso, no sabíamos por dónde comenzar. Por eso entiendo. Y ahora mismo estaba en el departamento del Tolima, antes de viajar, ya le había dicho a televisión que íbamos a hablar conciencia maranata, pero antes de viajar estaba definiéndolo y Dios me hizo unas apreciaciones que quiero poner. Papá me hizo apreciaciones porque realmente conciencia maranata no es un mensaje que tú puedes escuchar, no puede ser un mensaje más, no puede ser una prédica más, no puede ser algo que entró por acá y salió por aquí, o como dice el pastor Pelufo, ni entró por aquí, no saldrá por aquí. La verdad, hasta que una persona no tiene conciencia maranata, y por eso yo le pregunté a papá, bueno, ¿y cómo nos introducimos en la conciencia maranata? Y Dios me dijo, entrando en el paradigma nupcial. Empecé, le decía a quienes se van a casar, empecé a leer todo lo que la Biblia dice de los matrimonios. El primero de ellos, el de Adán y Eva, pues no tenemos mucha información. Ellos aparecen casados por arte del Señor. Así que hay un siguiente matrimonio en Génesis, que es, los matrimonios más importantes y solemnes de la Biblia comienzan, el primero el Antiguo Testamento y el segundo el Nuevo Testamento, porque el paradigma nupcial que nos anuncia que nosotros vamos a ser la siguiente novia, que termina en Apocalipsis siendo nosotros la novia. Primer libro del Antiguo Testamento, un matrimonio que muestra al padre buscando esposa para su hijo, que es lo que está sucediendo ahora mismo. El segundo gran matrimonio, el de María y José, donde crecería y viviría como hijo el Señor Jesucristo. Y el tercer gran matrimonio y la gran boda, la nuestra, con el Señor Jesucristo. Entonces debemos recibir conciencia maranata. Voy a definirlo. ¿Qué es conciencia? Porque necesitamos entenderlo. Primero, porque la conciencia es un acto espiritual. Dígalo conmigo, ser consciente es un acto espiritual. Para quienes no lo saben, en sus hogares o en algún lugar, para quienes no lo saben, conciencia es una parte del espíritu. Nuestro espíritu está compuesto por la intuición, la comunión y la conciencia. Así que ser consciente es un acto espiritual. Nuestra alma no es consciente. Quien es consciente es nuestro espíritu. Así que cuando somos almáticos, es decir, seres sentimentales o emocionales, nosotros no somos conscientes, porque la conciencia es un acto espiritual. La conciencia no es solamente la que sabe el bien y el mal, entre otras cosas porque la conciencia puede ser adoctrinada. Es la razón porque las personas que van allí y matan a otra persona a veces se persignan y a veces dicen algo como, Chuchito, ayúdame a hacer este robo, y tú dices, ¿esa persona estará loca o será consciente de lo que está diciendo? No, su conciencia fue mal adoctrinada, ¿cierto? Recuerda a la mamá del señor Pablo Escobar diciéndole, roba bien si lo vas a hacer, y que le estaba adoctrinando a que lo malo se podía hacer bien hecho, pero le estaba enseñando a hacer el mal. La conciencia puede ser, por eso nosotros necesitamos una limpia conciencia, y la Biblia dice, los limpios de corazón, ellos verán a Dios, porque ¿qué limpia el corazón? Tener limpia la conciencia. Ahora, entendiendo que concientizarse es un acto espiritual, determinamos qué es conciencia maranata, porque concientizarse es el proceso de darse cuenta, de entender algo
de lo que yo antes no había sido advertido. Voy a decirlo nuevamente. ¿Qué es concientizarse? Es darse cuenta de algo que antes yo no había sido advertido. Que tengo 6 hijos y se han casado 3 y yo digo, yo no he participado en el matrimonio de ninguno. Yo no entré en el paradigma nupcial de ninguno. ¿Será por eso que mi hijo mayor se divorció? ¿Será por eso que mi segundo hijo no entró en un paradigma nupcial verdadero? Porque es que al entrar yo en el paradigma nupcial, por ejemplo, mi esposo, y yo le doy muchas gracias a Dios por eso, él se involucra de una manera en el paradigma nupcial que lo primero, y quienes están acá casados por mi esposo saben que mi esposo se lo ha dicho, mire, así sea en el día de la boda, si Dios me dice que esa no es la persona, yo no te caso. De hecho, nosotros hemos tenido esa circunstancia 2 veces en la casa de Dios. Un día había una gente haciendo fila en la puerta un sábado y nosotros dijimos, ¿un sábado? Porque estaba yo mirando por las cámaras y de repente yo dije, ¿pero qué será? Y le dije a mi esposo, ¿vas y miras? Y estaban unas personas con un regalo de bodas, que licuadoras, que cositas en su mano. Y mi esposo le dijo, y entonces dijeron, ay, ¿no se casa el hijo de la hermana? Y entonces le dijimos, no, el matrimonio se canceló, porque en el último momento mi esposo le dijo al novio, yo no te puedo casar. Él se divorció al muy poco tiempo y su vida no fue una bendición. A otra niña, nosotros, no solamente mi esposo y yo, la notaria que nos ha casado a todos, que es un matrimonio maravilloso, y las diferentes, todos gritamos un rotundo, no, por ahí no es el camino. Y verdaderamente no era el camino. Pero yo agradezco que mi esposo entre en el paradigma nupcial porque él dice, cuando Dios me da testimonio a mí, porque también tengo una responsabilidad en cada boda. Y hemos tenido circunstancias en que a veces nosotros nos involucramos en el paradigma nupcial y los padres no, o los familiares no. A veces uno ve a los chicos luchando solos por su boda, y no hablo solamente económicamente, sino que una boda es algo muy pesado, como para que lo lleven solamente los novios. Entonces te lo cuento porque ¿qué es conciencia maranata? Es el proceso por el cual mi corazón y mi espíritu se concientizan de que yo soy novia, de que estoy próximo a casarme y que no puedo comportarme de cualquier manera. No puedo comportarme de cualquier manera porque igual que Israel, si el novio descubriera en la noche de bodas que la novia no es virgen, la puede devolver. Y es lo que sucede con la novia que no está preparada, que tiene mancha, que tiene arruga. Hoy vamos a poder definirlo un poco. Entonces, en el proceso de darnos cuenta de una realidad de la que antes no nos habíamos dado cuenta, se llama concientización. Con la concientización hay que hacer algo muy especial, especialmente con la religión nueva de Disney, que es Avatar. Yo cuando veo en los celulares de las personas que pusieron un avatar, yo digo, bueno, la iglesia debería ser más entendida, porque la iglesia como que no sabe qué es un avatar, ¿no? Ni siquiera lo sabe y lo pone en su celular como cualquier cosa. Pero como una cosa que no tiene que ver con nuestro tema, pero aprovecho para decirlo, porque es la religión de Disney, la concientización de abre los ojos, que es el gran mensaje de Avatar. Tienes que abrir los ojos a tu nueva realidad, y tu nueva realidad es la religión del enemigo, que es el ancestralismo que está volviendo. De hecho, el nombre del Dios ancestral es Yahweh, poniendo las letras en otro orden. De hecho, se atreven a llamar Mesías, siendo la palabra final Mesías, y el Dios es la inteligencia artificial. Y si usted y yo no despertamos a esa realidad, pues no serás novia, porque ya el enemigo con los avatar te ha entrado a una realidad que no existe. Porque ¿qué es concientización? Es abrir los ojos a una realidad que estuvo siempre frente a mí y que yo no conocí. Por eso el Señor que dijo, el que tiene ojos para ver, vea, y el que tiene oídos para oír, oiga. Porque es demasiado lo que el enemigo ha hecho para quitar la conciencia maranata. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor cuando yo tengo conciencia maranata? Que si yo digo maranata, yo ya entré en el paradigma nupcial. De hecho, lo sabes, ¿cierto? En el matrimonio de María de Nazaret con José, los padres dijeron sí. Cuando María apareció embarazada, a ella la debían lapidar y matar porque ella dijo sí al paradigma nupcial. Y después apareció con su domingo 7. Estaba embarazada y la sociedad no sabía
y la sociedad tenía que matarla, porque si entras al paradigma nupcial y no cumples con los requisitos de santidad, una virgen sin mancha y sin arruga, vendrán las diferentes cosas de las que el Señor habla. Entonces, si decimos conciencia maranata, no puede ser de labios, porque conciencia no es algo que se tiene en los labios, conciencia es algo que se tiene en lo profundo de nuestro ser. De hecho, Jesús dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, diciendo que lo más sagrado que el hombre tiene es su espíritu, y en el espíritu está nuestra conciencia. Así que, amados hermanos, para recibir conciencia maranata, la iglesia tiene que primero entrar en el paradigma nupcial. Así que paradigma es la respuesta a una incógnita que no había podido ser resuelta, porque la primera relación que el Señor vino a restaurar fue la de hijos, y por eso Él nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable, y como dice San Juan 1:12, los que le recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que cuando pensamos en conciencia, lo primero que tengo que recibir es el paradigma nupcial, es decir, que mi hijo me dice: me voy a casar, y yo me involucro en cada detalle de su boda. El primero de ello, porque la novia nace de la oración, y es una cosa que tenemos que entender los padres. La novia nace de la oración, y una persona puede tener una relación de 10 años o una relación de 20 años, pero si la señorita no es, un padre tiene que pararse y decir: no es. Y pueden dolerle las entrañas y puede llorar un año, pero mejor que llore un año y no que usted lo tenga que ver sufrir toda la vida. ¿Cuál es el problema de los malos matrimonios? Que después se ven los toros desde la barrera, porque después tú solamente puedes decir: qué pesar la vida que mi hijo tiene con esa mujer, pero no puedes hacer nada. Pero algo que yo he visto con gran dolor, y lo digo con gran dolor, es a lo que sometemos a los niños de esas relaciones. Ver a los niños entre dos mundos, entre un mundo de Dios y un mundo del enemigo, porque los padres no entraron en el paradigma nupcial, a uno le duele mucho. Y aunque mi tema no es el matrimonio de la tierra, yo quiero compartírtelo porque veo no solamente niños, jóvenes, adolescentes, personas adultas, aún mayores, que no han podido superar el divorcio de sus padres, que no han podido superar la ruptura de nada. Déjeme decirle, y quienes están divorciados en esta casa, quienes amamos y respetamos y entendemos, no es fácil. La ruptura del matrimonio se vive como un duelo. Es exactamente como la pérdida de un ser querido que murió, pero es aún más doloroso porque tú entierras a alguien y la tierra que pones sobre su ataúd te produce una paz en el corazón. Pero que no haya un entierro e imaginarse a la persona que se paró en un altar y le juró a uno que lo amaría para siempre en los brazos de otra persona es una tortura diabólica. Así que te digo que el paradigma nupcial es muy importante. ¿Y qué dice el paradigma nupcial? Que una novia, un novio tienen que estar preparándose, tienen que estar pensando cómo van a vivir esa boda, conscientes de que la boda es una cosa y el matrimonio es otra. Vea uno a las personas preparando la mejor boda del universo. Un día estaba en Bogotá al pie de uno de los almacenes y vi esas dos realidades que nos ofrece la vida, porque Dios quiere enseñarnos, y vi en un carrito pequeñito llevaban cosas para una boda por montones. El barrio donde yo tenía ese almacén no era de lo más pupi que había en el mundo, pero la gente era tan trabajadora que esa gente había hecho de todo. Yo no sé si los padres, porque yo no estaba involucrada en esa boda, pero veía pasar lo que pasaba para la boda y la fiesta y el pompo, y fue muy grande, quiero decirles. Invirtieron dinero que para la época, hace más de 35 años, era muchísimo. Pero yo a los pocos días, en un carrito menos fino, en un carrito esperado, vi que lo que iba para allá empezó a venir para acá. Y no soy chismosa, déjeme decirle que no tengo esa desvirtud, no la tengo. Sin embargo, le dije a un vecino: perdóneme, será cosa mía, vi mal. Esa es la niña que se casó hace un mes y ella ahora iba de regreso a su casa con todo lo bonito que habían comprado, y lo guardé en mi espíritu porque sé que Dios me lo mostró para que entendiera
que lo pomposo de una boda no es lo que hace la diferencia, porque lo que hace la diferencia es la introducción. Un matrimonio es de toda una familia, y en este caso la familia que se va a casar es la familia de Dios. Todo el pueblo de Dios hace parte. Por eso cuando alguien se casa, normalmente, y hasta hace muy poco porque las personas no entran en el paradigma nupcial, nosotros nos hemos casado todos a la cara de todos. De hecho, cuando alguien nos decía, la fiesta va a ser en la casa de Dios, nosotros le decíamos, la única exigencia es que invites a todos. No te pedimos que le des comida a todos, pero todos deben venir a la reunión, porque el matrimonio es algo social, es la activación del paradigma nupcial. Hoy tenemos, como en Israel, que se cuentan las personas, que las personas dicen, yo quiero que esté en mi boda, porque nuestro pensamiento no es que sea egoísta, es que decimos, de pronto viene alguien que me va a maldecir, de pronto viene alguien que yo no le caigo bien, pero nuestro matrimonio no tiene como propósito los invitados, tiene como propósito la exaltación del paradigma nupcial, que la gente entienda que el matrimonio vale la pena y que el matrimonio es real y que el matrimonio es la relación más parecida que tendremos a nuestra relación con Jesús. Para eso son los matrimonios y para eso es el paradigma nupcial. Entonces, ¿qué es conciencia maranata? Que usted sea consciente de la inminencia de la venida del Señor, que usted sea consciente que se está anunciando una boda y que usted es el novio, que a usted le toca involucrarse, que a usted le toca saber, todos acá, y los padres que tienen a sus hijos adultos casados no me dejan mentir, que si de pronto no entraron en el paradigma nupcial de hacer todo como lo hace una madre, de pronto entraron en el paradigma nupcial de que algo de la novia les tocara. Pero esto es algo que no debe pasar. No debe pasar que el padre se acerque y le diga, les falta algo, muchachos, ¿yo con qué les apoyo? Puesto que social, espiritualmente y doctrinalmente el padre hace todo. Y usted va a ver a papá haciendo todo aquí. Y si usted tiene el privilegio, como se lo diría a mi padre, de hacer todo, no se niegue a hacer. Por eso es que el padre le dice a la persona que va a hacer el vestido, no se niegue en detalles porque yo se lo voy a pagar, como mi hija lo haya soñado. Entre otras cosas que aunque renovamos votos, el matrimonio es una sola vez y para siempre. Y la renovación de votos solo constituye el completo del paradigma nupcial, que si de pronto alguien no entró en el paradigma nupcial, en el matrimonio pueda hacerlo. Cortar maldiciones como que en nuestras bodas haya habido alcohol. Cortar maldiciones como que en nuestras bodas hayan sucedido cosas que no le agradan al Señor. Pero como no es del matrimonio terrenal que estoy hablándote hoy, quiero hablarte de la primera cosa. El paradigma nupcial tiene requisitos. Requisitos que son claros, específicos y contundentes y que no han cambiado desde Génesis hasta el Nuevo Testamento hace 2000 años y desde el Nuevo Testamento hasta hoy. Nuestro Padre no ha cambiado. Nuestro Padre dejó clara, concreta y específicamente los requisitos y no han cambiado. Acabamos de leer dos de ellos, ¿cierto? En Efesios capítulo 5, nuestro texto guía dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, para santificarla. Si la Biblia es suya, encierre la palabra santificarla, porque la Biblia es clara y Jehová Dios no cambia. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Así que para ser novia, la santificación ahora, déjeme decirle, la santificación no es una cualidad de perfecto. No, porque la gente dice en su argot secular, nadie es santo, para decir nadie es perfecto. Déjeme decirle que cuando el Señor le dijo a Abraham, anda delante de novios, que es el pueblo, uno solo, los requisitos debemos cumplirlos todos. Dígale al que está a su lado, tú también, porque no es una esposa santa, unos hijos santos y un padre no santo. Porque el riesgo es grande y no voy a omitir hoy el riesgo. Mateo 24, versículo 40, si lo colocas en pantalla, no voy a omitir hoy el riesgo porque a veces lo omito por aquello de que los hijos dicen, mi mamá está metida con Dios. Vecinos y dicen, pueden estar dos junticos ahí trabajando y el uno se va y el otro no. El segundo en el verso 41 dice, porque también pueden estar dos mujeres. Esto es laboral. El segundo contexto
también es laboral. Pero el tercer contexto, y vamos, es el verso 42, dice, no, es la segunda parte del 41, dice algo muy especial, dice, y estarán dos personas durmiendo en el mismo lecho. Y es 41:2, espérame que no lo busqué yo. Así que cuando pensamos en esto, amada iglesia, Mateo 24, del 40 al 42, se nos ofrecen tres tipos de personas: los que están en el campo, los que están moliendo y los que están durmiendo juntos, que obviamente para el siglo primero no se podía dormir con alguien si no fuera el cónyuge. Así que cuando pensamos en eso, no hablemos de fornicación, ni de adulterio, ni de las relaciones que se viven hoy. Hablemos de un matrimonio legítimo, porque era como se vivía. Sin embargo, él dice el verso, y es algo maravilloso, que el Señor vendrá y el Señor tomará a dos personas que viven contextos diferentes. Déjeme darle los contextos: el campo, dos mujeres trabajando y dos personas en su lecho de descanso. Así que la palabra es, en todos los tres casos, el uno será tomado y el otro será dejado, ¿cierto? Los comediantes y los chistositos decían, ay, desde entonces vamos a dormir usted en la cama y yo en el piso para que los dos seamos llevados. No, no es de dónde estamos, no es una cuestión de posición, es una cuestión de santidad. Y es importante que lo veas claramente. Y estos requisitos, el primero de ellos, santidad, regrese a Efesios y dice cómo se obtiene. Mira, esto es lo más maravilloso, que con Jesús nunca será difícil. Te introduce en el paradigma nupcial y el enemigo no quiere ver una novia preparada. Y entonces el enemigo tiene a la gente no leyendo las escrituras. ¿Sabes que hay gente que dice que no sabe leer? Como si eso fuera una excusa, o que no ve bien, o que no entiende, o que no puede grabar. No existe nada. Y déjeme decirle, la novia nace de la oración y de la lectura de la palabra. No hay algo que pueda ser cambiado por la lectura de la palabra. Cuando veas a una persona que no ha sido transformada, ves a una persona que no escudriña las escrituras, porque solamente somos limpios por el lavamiento de la palabra. Nadie en este mundo puede entrar y sacarnos el adulterio del corazón, la avaricia o cualquier cosa. Recuerdo al pastor Paz Lucado frente a su cardiólogo, iba a hacerle una cirugía de corazón abierto y le dijo, ay, me hace el favor, ya que va a abrir ese corazón terrible, me puede hacer el favor, y le saca la envidia, los homicidios, los rencores. Y le digo, no, eso sí le toca al de arriba. Así de sencillo, eso le toca exclusivamente a Dios. Pero si tuvieses que tomar unas gafas, ya ni siquiera cuando operaron a mi hermana Sandra de los dos ojitos, tenía que estar con sus ojitos salvaguardados y no podía. Yo le llevé un aparatico que me regalaron del Ministerio en Contacto, que tenía la palabra de Dios en audio, porque ya no tenemos excusa. Podemos escucharla si no podemos leerla. En sí, yo recomiendo a quien sí ve bien que la maneje que maneje esta Biblia, que la maneje en físico, donde pueda subrayar, donde pueda escribir, porque resulta que la santificación y purificación son requisitos sine qua non, no te los puedes saltar. Así que la santificación viene en el proceso del camino. Es Dios quien te santifica a través del Espíritu Santo. Es la razón por la que cuando aceptamos a Cristo como Salvador decíamos groserías y ya no las decimos. Nos machucamos y no te sale natural un madrazo, ya no lo puedes decir, ni siquiera el cambiazo que la gente hace socialmente por el madrazo, que es el hijo de puchica, para decir que no dijo otra cosa peor, pero ni siquiera eso te sale, porque tampoco, bueno, hay a quienes todavía no les sale el gloria a Dios, ¿cierto? Pero ya vas en ese camino, porque ya no eres la persona que eras antes, porque la palabra te ha venido lavando. Y antes eras capaz de golpear a alguien, y antes eras capaz de gritar a alguien, pero la palabra te ha venido lavando. ¿Para qué? Efesios dice, por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de, subraye la palabra fin. Este proceso tiene unos resultados. Con Dios siempre habrán resultados. Con Dios los procesos no se quedan a medias. Con Dios las personas llegan. Con Dios el noviazgo tiene un solo propósito.
Con Dios el noviazgo tiene una duración y Dios no se equivoca. Cuando el Señor dice la medida del tiempo es esta, es porque Él sabe lo que puede pasar si nos descuidamos. Y dice, a fin de presentársela a sí mismo. Jesús va a presentarse a su novia a sí mismo. Y aquí tenemos el concepto que hemos venido manejando en nuestras entregas de Conciencia Maranata, iglesia gloriosa. Recuerde que la iglesia gloriosa es la iglesia que se irá en el rapto de la iglesia, y la iglesia triunfante es la iglesia que saldrá de la tribulación. Recuerde que la iglesia gloriosa no pasará por tribulación ni gran tribulación. Aunque en este momento vemos tantas cosas, ¿cómo podemos estar hoy nuevamente en guerra en Israel? ¿Cómo podemos estar hoy nuevamente con los rumores de guerras? El Señor dijo, oiréis guerras, rumores de guerras, pero aún no es el fin. Así que, mis amados, esa iglesia gloriosa, ¿cómo es esa iglesia gloriosa? Sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Déjeme decirle que el primer requisito es la santificación, que es el proceso por el cual llegamos a la purificación, que se produce por el lavamiento de la palabra de Dios, que se produce cuando no tenemos ni manchas, ni arrugas, ni ninguna cosa parecida. Son tres cosas, ¿cierto? Las manchas ejemplifican el pecado, las arrugas ejemplifican los hábitos que no hemos podido vencer. Puede que la persona ya no fuma, puede que la persona ya no va a un casino, tiene sustitución. ¿Sabe que hay personas que todavía compran el baloto? Yo lo digo con pena, pero todavía existen personas que tienen sus esperanzas en riquezas fáciles, como si fuera posible en el reino. Cuando si Dios lo que te quiere dar, te lo va a dar en el momento que menos lo esperes, pero toda buena dádiva y todo don perfecto procede de los altos del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Solamente papá va a entregar lo que nosotros necesitemos. Entonces, cuando pensamos en sin mancha, es libres del pecado. Cuando pensamos sin arruga, estamos hablando de libertad de los hábitos que nos han dominado por toda la vida. Y cuando pensamos en ninguna cosa semejante, es en los hijos. Déjenme darle un ejemplo pequeño. El Leviatán es el gobierno de la soberbia. En el Salmo 19, para quienes padecemos de soberbia, es la batalla más maravillosa. Dice David, preserva a tu siervo de las soberbias, que no lo dominen. Entonces, cuando viene el Leviatán, la cosa semejante es la altivez, el orgullo, la altanería. Mire, la lista es impresionante. Si usted quiere conocerla, el profeta Isaías y el profeta Jeremías hablar de Moab, Amón, Edom y los grandes enemigos de Israel, y los describe altivo de corazón, orgulloso de su sed. Todo lo que usted quiera saber del Leviatán está escrito en esas naciones. Yo he hecho una lista juiciosa y he contado hijos del Leviatán unos 100. Y creo que todos, sin ni siquiera escapar los niños que están ahora en la iglesia infantil y juvenil, todos hemos padecido de eso, todos. Eso es lo que la Biblia no denomina las manchas y las arrugas, sino las cosas semejantes. ¿Por qué? Porque como la Biblia no dice no bailes, sino no andes haciendo son con los pies, como la Biblia no dice no fumes, no consumas droga, entonces la gente ha tratado de decirnos, ay, pero la Biblia no lo dice. Dime de dónde dice la Biblia, y yo no lo hago. Entonces, cuando decimos cosas semejantes, el Señor está hablando de cosas que destruyen la obra del Señor y el templo del Espíritu Santo, porque no necesitamos que nadie nos diga que la droga hace daño, porque nosotros lo sabemos, que el alcohol hace daño, porque nosotros lo sabemos. Entonces, cuando pensamos en eso, los requisitos no han cambiado. Dígame usted los requisitos. El primero de ellos, la santificación. Ese proceso se tiene que dar. Note que no dije santidad, sino santificación. Santidad es el resultado, santificación es el proceso en el que todos estamos, ¿cierto? La purificación, note que no dije pureza, porque aunque la iglesia será limpia, sin mancha, sin arruga, irreprensible, estamos en el proceso. Cuando incluimos el sufijo Sion, estamos diciendo todavía estamos en el proceso. No hemos acabado la tarea, y déjeme decirle que no se acabará hasta que Cristo venga, pero también trabajemos en las cosas semejantes. Nosotros en esta casa hemos llamado a las cosas semejantes pequeñas zorras, que aparecen, dice Cantar de los Cantares,
cuando la viña está a punto de dar fruto. Las zorritas pequeñas están por allí mirando la viña y van todos los días a mirar la viña, y cuando ven que va a aparecer el fruto, se lo comen. Y esas pequeñas zorras, que en algunos casos no son pequeñas, como la ira, el enojo, la soberbia, y alguna salvedad muy grande para todos, porque por aquello de que vivimos en una religión algún día, el religioso que dice, yo no robo, yo no mato, yo soy bueno. El evangélico que dice, yo no adultero, yo no fornico, yo soy bueno. Pues déjeme decirle que la carne sexual no es la única carne que te separa de Dios. La carne del carácter, como es ira, enojo, gritería, maledicencia, te separa de Dios. La carne contra Dios, idolatrías, herejías, brujerías, orgías, glotonerías y hechicerías, te separa del Señor. Y recuerde que la Biblia dice en Primera de Samuel que como pecado de adivinación es la obstinación, y que los obstinados delante del Señor son brujos y hechiceros, y como pecado de hechicería y brujería es la rebeldía. Así que obstinados y rebeldes, brujos delante del Señor. Entonces, cuando pensemos en eso, para que dejemos de señalar al brujo, al hechicero, al fornicario, para que nos demos cuenta que cualquier cosa, que sea una mancha, sea una arruga o una cosa semejante, nos puede estar sacando del paradigma nupcial e impidiendo que nosotros hagamos parte de esa boda. Así que si algunas personas saben que la novia no cumple los requisitos, sabe que era un requisito muy fuerte el hecho de que los novios tuvieran que sacudir la sábana y ponerla en la calle al otro día, yo creo que era un requisito bastante fuerte. Y en eso era que pensaba José cuando dijo, ella ya no es virgen. El castigo era la lapidación, y la lapidación consistía en que la primera persona que vio el pecado, en el caso de los acusadores, los 2 testigos, porque se requerían 2 testigos, que se pararan y fueran los primeros en tirar la piedra. Después los afectados, en el caso de José, que era el novio de María, y después los 4 padres, los de José y los de María. Ellos debían tirar la primera piedra. ¿Sabe lo que es uno mismo matar a su ser querido? Por eso es que la lapidación era algo tan fuerte. Por eso es que el esposo que fue llevado a donde su esposa adúltera, en el capítulo 8 de Juan, cuando vemos a ese hombre que dice, usted también ha pecado, sea usted tirando la piedra o soltando la piedra. Cuando preguntan quién ha pecado, nos toca a todos soltar la piedra. Así que, ¿qué es la iglesia? Por tanto, ¿qué es la iglesia? Es la novia que se presentará sin mancha, sin arruga. Por eso se llama la iglesia gloriosa. El premio principal, el rapto de la iglesia. El segundo premio, y no menos maravilloso, la presentación ante el tribunal de Cristo. El resto del mundo, que no es usted y que no soy yo, se presentará hasta el fiero juicio final. ¿Sabe que nuestro Padre es implacable? Pero nosotros igual todos nos vamos a presentar, pero usted y yo nos vamos a presentar ante la persona de Cristo. En el tribunal de Cristo, ¿qué hay? Hebreos 4:16 lo dice, misericordia y oportuno socorro. Para los demás habrá juicio, condenación, grandes problemas. Para nosotros, misericordia y oportuno socorro. Pero hay un tercer premio, y no menos maravilloso, con el que quiero cerrar en esta mañana, y es las preciosas bodas del Cordero. La iglesia gloriosa, que está representada por las personas que sin mancha y sin arruga fueron halladas dignas de irse en el rapto de la iglesia. Para quienes no conocen Conciencia Maranata, el rapto de la iglesia es el premio que el Señor le dará a la iglesia gloriosa, a la novia sin mancha y sin arruga, para llevarla en una noche sin previo aviso. Bueno, digo yo en una noche, en una hora sin previo aviso. Es que nuestra Conciencia Maranata nos recuerda que a la medianoche llegó el esposo. Entonces como que por eso uno alcanza a pensar, pero del día y de la hora nadie sabe, donde Dios tomará a su iglesia, que no le permitirá pasar por la tribulación, porque Él nos prometió en Apocalipsis capítulo 3 que su iglesia no pasará por la tribulación. Usted dice, todas las cosas horribles que están pasando en el mundo no se comparan a lo que vendrá cuando el Espíritu, que es el que ahora detiene lo que va a venir, salga de la iglesia. En el momento que la iglesia es raptada, es decir, y la denominamos rapto porque es exactamente así, la iglesia es tomada
es llevada a la presencia del Señor Jesucristo, que estará en las nubes esperándola, el Espíritu Santo con la palabra de Dios se va. Así que tome la palabra y aprovéchela, porque la palabra de Dios se va con nosotros, con la iglesia gloriosa, y el Espíritu Santo se va con nosotros. La tierra queda a merced de Satanás para que haga lo que quiera con ella y con las personas que quedan en ella. Déjeme decirle que ni al peor de los enemigos, ni a la persona que tú consideres más mala, le deseamos nosotros el infierno. Que el Señor Dios Todopoderoso nos conceda entrar ahora en la conciencia maranata de entender que nosotros somos la generación que puede entender el paradigma nupcial. Y el paradigma nupcial es que me involucro en todo lo que tenga que ver. A los padres de niños les animo a involucrarse desde ahora. La involucración que deben tener en este momento con el matrimonio de sus hijos es empezar a orar de rodillas cada día por la persona que se va a casar con sus hijos. Y no piense que van a pasar 1000 años. El amor llega así, de esa manera. Así que necesitamos involucrarnos. No es algo secreto. El paradigma nupcial involucra a toda una familia, y la familia de la que hablamos ahora es la familia de Dios. La novia eres tú. Y si hay mancha, es decir, pecado, y si hay arruga, es decir, hábitos que no hemos querido vencer, no podemos, es que yo antes fumaba 50 cigarrillos y ahora son 5. No. La cantidad no hace la diferencia. Es que yo antes tomaba mucho y ahora tomo poco. Soy muy social, ahora solo si me obligan. No debo permitir que el enemigo lo haga. Y le aclaro, la condenación no tiene que ver con el número de pecado. La condenación tiene que ver con que Dios vino a este mundo, nos ofreció la luz admirable, nos ofreció a su Hijo Jesucristo, y algunas personas prefirieron otra cosa antes que al Señor. Cuando está cerca, ¿qué significa inminencia? Que como puede ser hoy, como puede ser mañana, como puede ser esta semana, como pasó estos 2000 años, porque el apóstol Pedro dijo, no tengan las promesas por tardanza como algunos las quieren por tardanza. ¿Cuál es la diferencia de nuestra generación con esas generaciones? Que en nosotros todas las señales se han cumplido. Que nosotros día tras día, al entrar al departamento del Tolima esta semana, y me pareció un fenómeno que nunca había visto, habían relámpagos sin mil, porque el bendito Dios al que le sirvo hizo que lloviera todo el tiempo para que yo no soportara ese ardiente clima que es tan difícil. Y el Señor templó el clima de una manera que ni siquiera había calor, tampoco había frío, porque en tierra caliente cuando llueve el vapor calientico sale y queda en el ambiente. Pero había relámpagos en el infinito y yo solo hacía, ¿a qué horas va a sonar el trueno? Y le decía yo a Joancito, no sonaron los truenos. Me parece un fenómeno tan grande, pero le decía, papá, porque ¿qué dice la Biblia? Como un relámpago que sale del oriente y llega al occidente, así vendrá. Y mientras veía los relámpagos dije, así será la venida del Señor. Así que, amada iglesia, si entras en el paradigma nupcial, comienzas a ponerte el vestido que es, comienzas a limpiar tu vestido, a planchar tu vestido, a desarrugarlo, a quitar todo lo que te separe de Dios. Solo los que estamos aquí sabemos que nos separa del Señor, nadie más. No lo sabe tu esposa, no lo sabe tu esposo, no lo saben tus hijos, no lo saben tus padres, no lo saben tus pastores, solamente lo sabes tú. Entrégalo ahora al Señor, dile al Espíritu Santo que estás lidiando con filosofías. Díselo, no hay ningún problema. Dile al Espíritu Santo que estás lidiando con ideologías. Dile al Espíritu Santo que no sabes lo que son los avatar. Dile, la ignorancia no es pecado, el pecado es morirse en ella. Dile al Espíritu Santo que no sabes lo que es el ancestralismo y cómo ha venido metiéndose a tu casa, porque ya no será la religión popular la que reine en los corazones. El enemigo se ha infiltrado y no podemos seguir siendo la iglesia que se da cuenta cuando el enemigo llegó a la cima. Cuando nos dimos cuenta de lo que estaban haciendo las ideologías de género, ellas ya habían triunfado en el mundo. No espero que cuando la gente se dé cuenta que el ancestralismo llegó al mundo, ellos ya se hayan sentado en los poderes más altos. En la nación de los Estados Unidos, el Señor en este mandato lo impidió. Pero nosotros todavía no sabemos. Tenemos apenas una semana y quiero decirle algo, hace parte de nuestra conciencia entender
que la patria nos debe doler, porque en esta misma patria van a crecer tus hijos, en esta misma patria van a crecer tus nietos y ellos van a ser vulnerados por las ideologías y por las filosofías. Y tú no sabes si como la generación de los jueces, ellos tengan la valentía de vencer o solo tus hijos venzan, pero tus nietos no lo logren. Porque la generación que procedió a Josué y a Caleb, todos vencieron, pero 2 generaciones después ya no había quien conociera a Dios. Esta semana estaremos en oración. La Iglesia de Jesucristo, martes, miércoles y jueves, va a estar orando de las 6 en punto a las 7 de la mañana. El pastor Ricardo, el pastor Andrés Corson, el pastor César Castellanos. Les invito a todos a que nos unamos a la oración. Si lo prende en su celular, préndalo. Si no está en su casa, de las 6 de la mañana a las 7, martes, miércoles y jueves, ore por nosotros. Y que la misma misericordia que el Señor tuvo con los Estados Unidos de abrir una ventana de tiempo que detuviera eso, porque no es para siempre, no es para siempre. Recuerde que en algún sentido antes de la venida del Señor, en lo que será tribulación y gran tribulación, es decir, de segunda venida, el enemigo por 7 años va a triunfar. Pero mientras la iglesia se va y mientras sucede el rapto de la iglesia, que el Señor nos dé una ventana de oportunidad en nuestra nación, permitiendo que todavía no reinen las ideologías y las filosofías, que el Señor nos dé una ventana de tiempo y depende de usted y depende de mí. Oré mucho por ser un poco más clara hoy que todas las veces, pero esto no es una prédica más. Tienes que llegar a tu casa y decirle: Señor, tengo conciencia maranata, estoy en el paradigma nupcial, estoy involucrado en la boda, estoy siendo parte de lo que va a suceder, porque es la única forma de que cuando la trompeta suene, tú la oigas. Los rabinos estaban hoy sonando el shofar. Suena el shofar siempre que hay guerra. Pero déjame decirte que como iglesia, el sonido del shofar traspasa nuestro corazón. Y mi esposo lo estaba escuchando y dijo: a mí me dan ganas de arrodillarme. Y yo digo como el Espíritu y la iglesia dicen: ven. Y me pareció muy simbólico, porque estaban sonando los shofars esta madrugada en Israel. Ellos tienen una diferencia grande de horario con nosotros y nosotros estamos hablando de conciencia maranata. Ni los relámpagos ni el shofar me parecen casualidades. Creo que en verdad Dios quiere que al menos tú recibas conciencia maranata y se la transmitas a tus suegros que no conocen a Dios, a tus familiares que no conocen a Dios, a tus seres queridos que no conocen a Dios, para que tengamos la oportunidad en el sonido de la trompeta de irnos con ellos. Cuando tu familiar se indisponga porque tú le predicas el evangelio, míralo a los ojos y dile: es que yo solo quiero verte allí. Es la razón por la que te fastidió la vida, porque yo quiero que estés allí conmigo en la eternidad. Y la única forma de que tú y yo podamos estar juntos en el mismo lugar por toda la eternidad es que tú recibas hoy conciencia maranata. Amén. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.